Bueno, pues estamos aquí, yo soy Eva Fernández, soy editora de La Oveja Roja. Está aquí este libro que se ve muy borroso, pero yo lo veo borrosísimo en mi pantalla y parece que lo ilumina, ¿no? Sí. No sé por qué. Bueno, Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, que es un libro de Juan Carlos Pérez Cortés, que ha editado La Oveja Roja. Tradicionalmente desde la librería Contrabandos hubiéramos organizado para este libro una lectura compartida, que es una manera de acercarnos a los libros que nos fascina. Bueno, está Juan Carlos, que es el autor, está Eider y está Sonia. La lectura la vamos a compartir entre nosotras tres con él. La parte inicial que yo quiero compartir de mi lectura del libro tiene que ver con ese riesgo que él ha tomado cuando ha escrito este libro y con su posición de escritura. Sobre eso es sobre lo que más trataré yo, ¿no? Porque además yo me gusta mucho también de ese libro, que también lo enlazo con lo que él plantea al principio. Él plantea al principio que si tú quieres escribir un libro, o sea, que si tú hubieras querido leer un libro que no está escrito, hay que escribirlo. Y cita a Toni Morrison. Y cierra el libro también con una cita también de ella que habla de eso, ¿no? De que los libros son importantes, que los libros son la primera trinchera en la que se libran ciertas batallas. Digamos, como que hay entonces una posición de escritura de este libro que a mí me maravilla, que es la de, por un lado, hay que poner algo en el mundo porque deseas que exista y entonces lo produces, lo escribes, te arriesgas a poner ahí tu mirada sobre el mundo, tu construcción y por supuesto lo que deseas es que circule. Entonces nos parecía muy bello también pues poder hacer como la primera presentación de este libro que sea este encuentro, ¿no? Este compartir una lectura. Y quién sabe si luego puedan darse muchísimas más. Pues me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? De este principio de tu relación con ya el objeto libro y si desde que lo escribiste y sentiste eso, ¿no? que debías hacerlo y que querías compartir con otros, si hasta el momento no te estás arrepintiendo, digamos. No, bueno, de hecho, esta maravilla de reunión, aunque sea virtual, ya merecería la pena el esfuerzo simplemente por esta y muchas otras, no sé, interacciones con... En fin, es fantástico porque al final es lo que genera un poco... De hecho, yo creo que la historia de todo esto proviene de, pues eso, de que, digamos, llevábamos años reuniéndonos para reflexionar sobre el mundo de las relaciones, acudiendo a eventos. Hay una historia, digamos, detrás de todo esto, de años, de muchos años, y eso lo cuento en el libro, además, cuento un poquitín toda la historia. Bueno, la cuento porque además creo que es importante que las cosas estén situadas sobre unas raíces que enganchen con la realidad, con el suelo, con el mundo de verdad. Porque claro, al final un libro contiene un montón de abstracciones, un montón de ideas, un montón de pensamiento, pero que no está en el aire, flotando, está enraizado, ¿no? La propuesta de esta gente, de estas anarquistas suecas, ¿no? que se iba difundiendo poco a poco, digamos, y que desde el primer momento en que lo oímos, yo creo que a algunas personas nos dio un poco la impresión de que estaban explicando mejor, desde una sensibilidad más fina, más lúcida, la forma en la que estábamos intentando vivir desde hacía tiempo. Es decir, de alguna forma te encuentras a alguien que te explica mejor lo que haces que tu propia explicación, ¿no? Y eso, claro, eso es una explosión de luz y color, ¿no? Cuando de repente te das cuenta que además de que no estás solo, es que está mejor explicado, ¿no? En ese proceso de repente aparece Eva y Alfonso y Eva, de la Oveja Roja, la editorial Oveja Roja, y bueno, me contáis que en vuestra librería de Madrid y tal ha empezado a aparecer gente preguntando por libros sobre anarquía relacional, ¿no? Pues esto pensaba que éramos tres, ¿no? 3 o 4.
Sí, bueno, yo retomo para seguir contando algo más de quiénes somos y del libro. Retomo, bueno, Juan Carlos, en verdad, tú eres como eso, ¿no? Como alguien que trabaja inteligencia artificial, o sea, como sería lo que sería al uso un científico, ¿no? O Sonia hizo abogado, derecho, no sé qué, sois todos un poco así, ¿no? Y Eider era bióloga, ¿no? O así, sois todos un poco frikis, tengo que decir que así como para el mundo de los libros así clásica, no mucho, no habituales, no sois filólogos o sociólogos o qué sé yo, ¿no? Tú encuentras efectivamente a estos suecos, ¿no? y su cosa, pero también encuentras de repente toda la perspectiva de la corriente anarquista a lo largo de la historia y empiezas como a conjugarla con otros saberes que tenías más, como más trabajados, que venían más desde la reflexión científica. Y esa es una gran parte del libro, ¿no? De las primeras partes del libro, ese querer enraizar esa radicalidad de intentar relacionarse de otra manera con la tradición anarquista, que bueno, lo complejo también, ¿no? De lo que abre este libro. Porque claro, tiene, digamos, como el gran oxímoron, que es, vamos a escribir un libro sobre anarquía relacional, pero en verdad no vamos a generar una especie de cliché sobre lo que significaría ser anarquista relacional, como si eso fuera un algo al que tenemos que propender porque consideramos que es la mejor manera de relacionarse, ¿no? Bueno, pues entonces, Sonia, si te parece, te daría paso a ti a tu lectura, porque creo que ya va a indicarse como con este asunto, ¿no? Yo me acuerdo cuando eres tú quien me presenta a Juan Carlos, ¿no? Y siempre era esta cosa de nos relacionamos de otra manera. Bueno, pues allá voy. Yo, bueno, en primer lugar quería empezar diciendo pues que me siento tremendamente privilegiada de estar aquí ahora mismo. Y no solo de estar aquí y de poder compartir este rato, sino de todo este proceso de escritura del libro y el previo también de las vivencias. Para mí el libro, una vez terminado, para mí está siendo algo así como Juan Carlos ya lo sabe, es como un alivio. Os he dicho a veces, tu libro es un alivio. ¿Qué significa que es un alivio? Que para mí está siendo como una herramienta importantísima y herramienta práctica, realmente, que me cierra también, además de lo de la década, me cierra muchas cosas. Me cierra cosas relacionadas con todo mi proceso de este tiempo y me conecta no ya con el cómo llevar este tipo de relaciones no normativas en las que nos empezamos a meter hace muchos años, sino en por qué. Me viene a recordar el por qué yo me metí en estos berenjenales, porque yo creo que estoy en un momento de mi vida en el que tengo claro que yo no me metí en todo esto por diversificar relaciones, ni por tener más sexo, ni porque yo tengo mucho amor y me cabe en 1000 sitios y por tanto se me sale de los poros y tengo que amar a todo el mundo, ni por una reivindicación de la libertad al uso, ¿no? De hago lo que quiero, o de que no me controlen, o de que no, todo eso no. Entonces, ¿por qué me meto yo en todo esto? Yo me meto en todo esto, me doy cuenta ahora cuando releo, después de todos estos años, el libro de Juan Carlos, me meto porque yo quiero para mí lo que quiero para la sociedad, de alguna manera, ¿no? Es como una vuelta de tuerca de aquello de lo personal es político que nos ha enseñado el feminismo, ¿no? Es verdad, lo personal es político. Queremos políticas donde el cuidado esté en el centro, queremos llevar a la vida al centro de la política, ¿vale? Queremos que la sociedad sea algo donde haya elementos de lo personal y de lo privado, ¿no? Y que la hagan mejor, pero también me he dado cuenta, y esto por eso me cierra, me he dado cuenta de que yo también necesito coger esas cosas que relacionamos con lo político, con lo social, y llevarlas a mi vida privada, porque si no me escindo. O sea, no puedo vivir relaciones, yo no puedo vivir queriendo una sociedad utópica donde haya solidaridad, justicia, apoyo mutuo, compañerismo, todas estas palabras, y luego que mis relaciones se basen en el control y el poder, ¿no? O al menos quiero pensar que hay una utopía también en las relaciones, que eso también me viene muy bien con este libro, darme cuenta de que esto no es una guía de cómo relacionarte de esta forma, sino que lo plantea incluso como utopía, es un marco al que ir. ¿Qué quiero para la vida? ¿Qué quiero? Igualdad, quiero que no haya desequilibrios, quiero justicia también, porque yo me he dado cuenta que todas estas palabras que son tan grandes, estos conceptos,
no se pueden quedar en la calle, ¿no? O sea, las tienes que llevar y puede parecer raro decir, es que quiero que mi relación sea justa, quiero que sea igualitaria, quiero que sea... Pero bueno, lo utilizamos muchísimo y se nos llena la boca, ¿no? Y luego resulta que nuestros pequeñitos vinculitos están llenos de pequeñas miserias ahí que no toleraríamos en el vecino o en la comunidad de tal o en nuestra asociación feminista o nuestra asociación de barrio y las estamos tolerando en las relaciones de a dos, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa que este libro me ha llenado, me ha recordado todo eso y para mí es, por tanto, un hallazgo maravilloso y me encanta haber estado ahí en el proceso. Me recuerda, como no, también que las relaciones tienen amor, pero no solo amor. O sea, que las relaciones están hechas de amor, pero también de otros conceptos que no son emociones, son conceptos. Yo no puedo querer si no son justos conmigo o justas, ¿no? O sea, es así. O si se busca de alguna forma algo que no es igualitario, o si se está tratando mal, tan claro como eso, si se está chantajeando, no puedo querer. Entonces, vincular el amor, que es una emoción, con conceptos de este estilo, para mí es básico. Y ahí en ese sentido recordaba una frase de un libro, que la frase venía a decir que él lo que mejor le preguntaban en una entrevista, lo que mejor sé hacer, y él decía, yo tener relaciones, es lo que mejor sé hacer. Y decía que para él el secreto estaba en utilizar más inteligencia en el amor, ¿no? O sea, cómo aplicar la inteligencia a las relaciones, que es algo que normalmente no se hacía. Entonces, yo me quedé con aquello de la inteligencia, ¿no? ¿En qué sentido lo veía él y en qué sentido lo ves tú? ¿O por qué será que yo lo relaciono con el libro? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué me dices? Bueno, pues gracias por el contexto, que es maravilloso. Bueno, aplicar la inteligencia en las relaciones no quiere decir quitarles ni la pasión, ni la entrega, ni ningún aspecto emocional. Porque realmente aplicar la inteligencia en las relaciones es, digamos, la mejor forma de poder mantener esa dimensión emocional en condiciones, funcionando, viva, placentera, en fin, como tiene que ser las emociones, ¿no? Como deberían ser las emociones en el mejor de los casos y sin quitar valor a las emociones negativas que igual también, que seguramente también hacen falta en la vida. Bueno, también se habla de la inteligencia colectiva, ¿no? Pues yo creo que ampliaría esa idea de CRAE, que efectivamente a mí me gustó mucho cuando lo leí, la ampliaría a la luz de estos años que han pasado y de la escritura del libro, etcétera, de que al final está todo ligado, claro. La ampliaría y la llamaría que lo importante en las relaciones es la inteligencia colectiva, comunicación, escucha, y montarnos un poco en la vida de una manera que primero que no cosifiquemos a las demás personas, que las tratemos como personas. Al final, lo que decía antes, ¿no? Consideración, respeto, respeto a los límites, compromisos y planteamientos reflexivos, responsables. Todo eso es lo que al final genera la inteligencia colectiva que nos va a permitir, o que podría, si alguna vez la utopía se acerca al horizonte, que podría hacer que las cosas que nos relacionamos de otra manera. ¿No? De las etiquetas. Esto es un clásico, ¿no? O sea, el tema de somos, no somos, la definición, indefinición, y el asunto de que los conceptos pues vienen cargados, o hay conceptos que vienen cargados con muchísimas connotaciones, por tanto llevan un equipaje detrás, una mochila, que es totalmente inseparable de la propia palabra. Por tanto, a veces en estos contextos en los que queremos relacionarnos no sabemos cómo nombrarnos. Entre catalogarlo todo y ponerte el sello y el no ser nada, hay como unos grises ahí que son los que a mí me interesan. Digamos que a mí la parte, el amebismo, de la ameba emocional, en la que tú generas algo que no existe, por tanto luego desaparece total, no se ha roto nada porque nunca ha existido nada, ¿no? Esto a mí me lleva mucho, demasiado, a la liquidez de Bauman y a casi lo gaseoso de las relaciones de ahora, que pueden ser, ¿no? A los ghostings estos de, no, aquí yo no estoy, desaparezco, total, no teníamos nada.
Entonces, claro, es un error y me gustaría recalcarlo porque creo que hace mucho bien al libro decir que la anarquía relacional, y eso lo haces tú muy bien a lo largo del libro, no es eso. La anarquía relacional no es una ausencia no ya de definiciones, sino en fin, de sustancia, ¿no? Y de vínculos. Los vínculos existen, existe el amor, existe todo, le puedes poner el nombre que quieras también. Lo que se evita es cargar los vínculos con conceptos mochila, ¿no? que lleven detrás todas estas normatividades ya de serie. Entonces, en ese sentido me parece muy importante la distinción que haces. A mí me ha servido mucho entre etiquetas, porque como tú dices, es un poco pueril o infantil decir que la anarquía relacional consiste en no poner etiquetas. Vamos a ver, etiquetas ponemos constantemente, las etiquetas son palabras, nos tenemos que nombrar. También sabemos por el feminismo, lo que no se nombra no existe, por tanto, también decimos dónde está el suelo, ¿no? Nos hemos visto todas en este tipo de contextos y no es nada agradable y nada bonito. Y esto, si no es bonito, no nos vale. Entonces, a mí me ayuda mucho el tema de lo que defines en el libro, de etiquetas descriptivas y prescriptivas. En el sentido de que una etiqueta descriptiva lo que está diciendo es, por ejemplo, tenemos una relación, está claro, está describiendo que existe algo ahí, no está diciendo no tenemos nada. Una etiqueta prescriptiva sería aquella que en el momento te la pones lleva aparejada toda una serie de efectos ya detrás, reconocidos por la sociedad y validados por la sociedad, y en ese sentido son, como tú dices, subrayado en la página 126. Hablas de esto, lo leo un poquito. Para analizar la importancia de este nexo causal, bueno, lo que viene de arriba, conviene diferenciar dos tipos de etiquetas, las descriptivas y las prescriptivas. Las primeras son herramientas útiles para la comunicación del pensamiento. Bueno, sobre todo cuando son autoasignadas, en el sentido de que nos vamos a nombrarnos como queremos nombrarnos. Entonces tú te lo eliges y por tanto te libras un poco de lo otro, ¿no? Las prescriptivas aparecen cuando una definición pasa a ser una identificación normativa, es decir, se convierte en una jaula. Entonces ahí está lo del concepto jaula, ¿no? En ese momento lo descrito se transforma en un espacio coercitivo, en un lugar mental o emocional del que no resulta cómodo o posible salir. Entonces, a mí esto me parece básico porque nos hemos visto todas en este momento incómodo en el que te están diciendo pero ¿qué sois? Y tú dices, no, mira, es que a lo mejor, y de ahí viene a lo mejor esto de yo me relaciono de otra manera, que a mí me salía un poco en negativo, ¿no? Es decir, no soy nada de lo que me dices, no, sácame de ahí, ¿no? O sea, de otra manera es X, ya veremos, pero no de la manera normativa. Y una cosa muy, muy bonita que dices en la misma página 127, que se trata de poner bajo sospecha la universalidad de los itinerarios predeterminados, que parten de las prácticas normativas, pasan por adoptar las etiquetas convencionales y acaban generando identificaciones cargadas de expectativas, idealizaciones, prerrogativas y obligaciones estereotipadas. ¿No? Eso me parece clave y a mí me interesa muchísimo. Yo diría que al final es establecer esa alerta, es decir, ojo que no estemos cayendo en lo hegemónico, en lo normativo, en lo que toca hacerla, y hablemos las cosas antes de hacerlas y mantengamos esa comunicación. Y sobre todo, no ir a la estructura por la estructura. Las relaciones hegemónicas acaban siendo, el foco acaba siendo en lo que somos y no lo que hacemos, ¿no? Entonces, que la estructura no sea el elemento clave, sino que el elemento clave sea qué nos apetece hacer, qué hacemos, cómo lo hacemos, librarnos de ese marco coercitivo que nos dice lo que tenemos que hacer y que trabajemos más la vida en términos de qué nos gusta hacer. Hablando de Judith Butler decía precisamente Judith Butler que el género no es lo que eres, sino lo que haces, ¿no? Es decir, esa tendencia que tenemos a coger la etiqueta y que la etiqueta sea el centro y entonces nosotros, digamos, pues, si somos parejas, tenemos que hacer lo que hacen las parejas. Si somos amigos o amigas, tenemos que hacer lo que hacen los amigos y las amigas. Y tenemos que tener claro cuándo empieza una cosa y cuándo acaba la otra, porque si no podemos estar haciendo lo que toca hacer entre amigos siendo pareja. Es que somos solo amigos. Vaya concepto de amistad cuando le metes el solo delante, ¿no? Pues todas estas cosas son ejemplos, son síntomas
de que al final la estructura, el nombre, la etiqueta, el somos, define lo que hacemos en lugar de lo contrario. Es decir, ¿qué queremos hacer? Y luego ya, si queremos explicarlo, pues le pondremos nombre, ¿no? Ese es un poco el resumen. Sí, yo me centraba un poco en el tema ese por una guerra que llevo yo personal con el fluir, ¿no? O sea, esto del fluir en el sentido de vamos a ver qué pasa, ya vamos viendo y cosas así, ¿no? Que creo que a veces es una herramienta como para que te quita el suelo totalmente, ¿no? Y que al final, curiosamente, quien fluye, al final fluye hacia lo que ya estaba realmente. Para cerrar esta parte así mía que estaba como empezando a hablar contigo, me parece como una aportación que está también cerca de todo esto de las etiquetas, una aportación muy buena del libro, la analogía que haces con la teoría queer por la ruptura de los binarismos de género respecto a romper el binarismo relación íntima-no íntima, ¿no? O sea, si tuviéramos un eje en el que pusiéramos la amistad en un lado y relación íntima en otra, romper ese binarismo y no caer en esto de no, es que solo somos amigos, ahora somos amigos y ir dando como tumbos de un lado a otro, romper un poco y que en los grises estaría esto, no sé, desarrollaba un poquito, porfa, lo de esto de la que has hecho. Y luego además es que también coincide que en la teoría queer, o en las teorías queer, porque se nombran en plural, parece también un análisis muy fuerte del poder, de las dinámicas de poder, ¿no? Que en la anarquía relacional también están. Es decir, pues sí. Bueno, yo os quería agradecer también el poder estar aquí. A mí me ha encantado el libro en muchos aspectos y me parece que es un libro precisamente que se presta y se tiene que leer en colectivo, ¿no? Tiene sentido leerlo pues como lo estamos haciendo aquí entre varias personas, porque se trata de un libro que habla sobre vínculos y relaciones y, bueno, de alguna manera, si no pensamos las relaciones en colectivo o en relación, no tiene mucho sentido. Con lo cual, bueno, creo que es muy necesario que haya muchas lecturas de este tipo basadas en este libro, ¿no? Claro, es que si nos basamos en identidades, al final esas identidades van a definir una norma que de alguna forma va a ser la que va a configurar el marco de esa identidad, la que va a decir quién pertenece a ese marco y quién no. Y quién además, bueno, se establece la jerarquía, quién está por encima porque es más anarquista relacional y quién no lo está tanto porque flaquea, ¿no? Es decir, que se establecerá una normatividad y por tanto dará lugar a dinámicas de poder. Y precisamente estamos hablando de que esas dinámicas de poder, bueno, van a dar relaciones que no son compatibles con los planteamientos de la anarquía relacional, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si la anarquía relacional, tal y como define el libro, se basa en la autogestión de las relaciones, es un contrasentido que exista una norma de cómo tienen que ser esas relaciones, ¿no? Es decir, la anarquía relacional y la normatividad son dos conceptos que se contradicen totalmente. Pero bueno, por otra parte, cuando de esa teorización y de ese pensamiento abstracto pasamos a la vida real y a la vida en común y al colectivo, yo creo que todas aquí hemos sido testigos de cómo en cualquier colectivo que se reúne para poner en duda, para cuestionar, para repensar, para criticar la norma hegemónica, al final yo creo que siempre se acaba generando una nueva normatividad, donde, bueno, otra vez pues, se reproducen todos esos esquemas que estábamos diciendo, ¿no? Y yo me pregunto cómo es posible, o si es posible incluso, relacionarse en colectivo y compartir una serie de maneras de hacer y una serie de valores, digamos, ¿no? Y no caer en esta normatividad. Pero sí puede convertirse en una identidad en la que se haga esa vigilancia de una situación. Es decir, que en este caso, en cada caso, digamos, la alerta está en un sitio y en este caso la alerta creo que igual debería estar ahí. Estemos alerta de no estar vigilándonos. Creo que nosotros hemos llegado, o al menos yo he llegado a la anarquía relacional no tanto desde un pensamiento
y una voluntad de querer hacer algo, sino básicamente partido de no encajar y de no encajar en un sistema normativo de relación y de no entender muy bien de qué iba esto tampoco, ¿no? Y creo que eso ha sido lo que me ha impulsado a buscar o a explorar maneras de relacionarme que, bueno, en las que yo me sienta más cómoda y que pueda entender, ¿no? Y ahí creo que también eso enlaza con la importancia que para mí tiene este libro, que es de alguna manera como construir un mapa como muy nítido y además es muy amplio de dónde se puede encajar todo esto visto desde otra forma, ¿no? En algún momento del libro comentas que, bueno, que puede servir o que esto muchas veces sirve para pasar de decir con la cabeza baja es que yo soy un bicho raro y no soy muy normal, a poder levantar la barbilla y decir, bueno, es que yo me relaciono de otra forma, ¿no? Como propone Sonia. Y creo que eso es súper importante y en ese aspecto el libro es muy importante porque, bueno, crea un argumento y una estructuración de todas estas ideas que hasta ahora igual tampoco estaban del todo organizadas, ¿no? Y las ofrece de una forma muy nítida y muy clara, ¿no? Para mí. Y bueno, además yo creo que lo hace como desde una amplitud muy grande y tratando muchos temas, ¿no? A mí me ha pasado durante la lectura que en algún momento me planteaba algún pequeño pero o pensaba, ostras, esto habría que matizarlo o, ostras, aquí falta tal, y en capítulos posteriores me iba encontrando todos esos peros desarrollados, ¿no? Como decía Eva, es una pasada la amplitud y cómo está todo colocado en una mirada muy general. Y creo que eso, bueno, a mí me ha producido mucho placer encontrarme todo eso y con lo que decíais antes, ¿no? Encontrar las palabras exactas y claras y concisas que definen cosas que yo creo que yo me estaba acercando a ellas, pero todavía no las había dado de esa forma, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues es maravilloso y alivia y crea un espacio donde poder respirar, ¿no? Volviendo otra vez a lo que decíamos antes de esta normatividad que puede regular y puede excluir a personas de un determinado entorno, claro, al mismo tiempo estamos diciendo que no queremos construir esta normatividad, pero también estamos diciendo que no todo es anarquía relacional, ¿no? Bueno, como decías antes, Sonia, ¿no? Pues hay toda una parte del discurso de la anarquía relacional, sobre todo la que se centra en la parte de la libertad de cada uno, bueno, de adquirir compromisos solo en la medida en los que los compromisos sean acordados, etcétera, etcétera, que viniendo de donde venimos, muchas veces, creo que todos hemos vivido, que estos discursos se pueden utilizar, pues como decía Sonia, para generar cosas muy gaseosas a las que ni siquiera se les puede llamar vínculos porque, bueno, acaban siendo tan frágiles que, bueno, duran mientras una relación resulte placentera a un término muy corto, ¿no? En cuanto empieza a aparecer una dificultad o empieza a aparecer algo en lo que ya no estoy tan a gusto, pues puedo apelar a esa libertad y a ese, bueno, yo me comprometo solo a lo que quiero y eso desaparece, ¿no? Entonces, bueno, también me cuestiono cómo se puede de alguna forma compaginar esas dos cosas, ¿no? No caer en una norma que defina la anarquía relacional es esto y si no es esto no lo es, porque tampoco a mí me sirve esa manera, ¿no? Es decir, que me gusta mucho que en el libro contempla que dentro de la anarquía relacional existen muchas posibilidades de relación, ¿no? Es decir, es que de hecho existen, o sea, caben todas, ¿no? Y eso creo que es algo que muchas veces en entornos familiarizados con estos discursos falla, ¿no? Y es algo que yo agradezco mucho que esté contenido en el libro. En los contextos en los que las personas están familiarizadas con los discursos de la anarquía relacional, muchas veces acabamos encontrando, o al menos a mí me ha pasado, que me ha costado mucho más construir vínculos que se acercan al propio discurso que con personas que he encontrado fuera, ¿no? Porque al final estos discursos atraen a muchas personas que eso, pues se agarran a este concepto de libertad o a este concepto de que los compromisos no son obligatorios, etcétera, y acaba siendo una cosa muy lábil y muy poco densa, de forma que al final no hay vínculos reales, ¿no?
Y yo ese peligro creo que existe y lo hemos vivido. Como tú dices, seguramente mucho más las personas leídas como mujeres que las personas socializadas como hombres. Y bueno, como estábamos diciendo, que no tiene ningún tipo de sentido ni queremos crear una normatividad que defina lo que es la anarquía relacional y lo que no, no sé muy bien cómo se compagina esto, ¿no? Y incluso me parece que genera un contrasentido, porque por un lado me parece súper importante divulgar este discurso y dar a conocer que existen otras maneras de relacionarse y que otras formas son posibles, por muchas razones, ¿no? Para que otras personas puedan encontrar ese marco que nosotras hemos encontrado, o para ofrecer alternativas, o para construir una crítica de la forma hegemónica de relación. Pero también eso da lugar a que esos contextos donde se mueven esos discursos atraigan a este tipo de personas que buscan este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginamos el beneficio que nos reporta el dar a conocer estos discursos con la problemática que luego esos mismos discursos pueden generar, ¿no? ¿Cómo se compagina eso? Es que yo llevo diciendo mucho tiempo, me puedo equivocar, pero llevo mucho tiempo diciendo que uno de los problemas que están generando, que puede estar generando esa situación, que yo la veo, y además que no va a mejor, sino que va a peor, con la gente más joven, la gente que va llegando, a los colectivos. Bueno, en Valencia, pues aquí en Valencia tenemos un pequeño colectivo, yo no estoy muy metido ahora mismo, pero sigue llegando gente, ¿no? Joven y tal, con ideas. Claro, pero es que llegan con un prefijo en la cabeza, un prefijo lingüístico en la cabeza, que es el poli o el no mono. Me da igual, cualquiera de los dos, ¿no? Porque significan lo mismo. Poli es varios y no mono es no uno, es varios. Es decir, es lo mismo. Claro, cuando tú llegas a un sitio con la expectativa de multiplicar las relaciones, y las relaciones son lo que son, cuando tú las multiplicas, es decir, sin cambiar cómo son las relaciones, eso puede que tenga la culpa de una parte importante del tema, que la gente llegue con esa expectativa, con la expectativa de multiplicar las relaciones. Yo fíjate, yo respecto a eso, y me cuelo aquí un poquito, y o sea, yo también veo que es otra parte del libro que a mí me maravillaba, que es como por lo que hablabas de la atención, ¿no? Como incluso por lo que decía Sonia, esto de lo personal es político y así, ¿no? Yo creo que sigue habiendo como una falta de interés por pensar y elaborar, ¿no? Y fijarse en el amor, en los vínculos, sí, porque a mí una de las partes que más maravilla del libro es como la mirada ultra detallada que tienes sobre lo que significa en una conversación con otra persona, ¿no? Respetar su intimidad, no respetarla, acompañar lo que tienes que saber o no. O sea, y que claro, yo lo que veo también un poco es que ya no es solamente, o sea, que es un gesto que yo creo que realmente es muy poco hegemónico. El gesto de darle valor a el vínculo, pero hasta un extremo, en tu caso para mí es un extremo casi de taxonomista, ¿no? Es como una mirada que, además, que tiene, yo siempre te lo he dicho, que me gusta mucho esa mirada extraña, más extraña tuya, ¿no? Que tendrías, pero de repente, pero yo creo que también hay un problema ahí de prestarle atención. Entonces es como, no sé, como un elefante en una cacharrería. La gran mayoría de la gente entra en los vínculos sin haber pensado ni lo mínimo, ¿no? En qué significa la delicadeza y la atención que merecería el vínculo, ¿no? Porque en las relaciones convencionales se pierde el respeto. Yeah. Se pierde constante entrada. O sea, está permitido cualquier tipo de atropello a la individualidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque la relación convencional es una relación que extingue la individualidad y la convierte la pareja es una sola cosa. Para mí es básico lo que está en todo el libro, a lo largo de todo el libro, el tema de poner el foco en la persona, ¿no? Y no en lo que esa persona es. Es básico, que es una cosa que parece muy sencilla, pero realmente en las relaciones convencionales no se cumplen, no es así, porque tú no eres tú eres la pareja, tú tienes tal función, tú tienes tal derecho,
y al final parecería más sencillo, ¿no? Yo creo volver a focalizarlo en la persona, qué cosas haces, qué cosas te gusta hacer con esa persona, qué valor tiene, respetarla, preservar esa intimidad, y creo que ahí sale todo solo, o debería salir solo, ¿no? Ahí es más sencillo. De hecho, en este sentido, esta parte prescriptiva de las etiquetas también, como bien explicas en el libro JC, viene también del exterior, ¿no? Que también tiene un peso muy grande. O sea, todo lo que se impone desde la lectura exterior que las otras personas hacen de un vínculo que ven y cómo hay como una obligación y un forzar y bueno, claro, si no estás muy atenta a eso y si no piensas las cosas, ¿no? Es que es básico, simplemente reproducirás el esquema que viene dado de fuera. Que viene dado de fuera y viene dado desde dentro, porque de alguna forma todos hemos crecido ahí y funcionamos con esas categorías. Por lo tanto, es que si no se piensa el amor, se reproducen esas categorías automáticamente. O sea, a mí también muchas veces, yo he oído muchas veces, piensas demasiado estos temas, ¿no? Es que si no los piensas, no cabe ninguna otra opción que la que ya conocemos. Por lo cual, bueno, totalmente necesario lo que decíais antes, de aplicar la inteligencia a toda esta parte emocional y relacional, ¿no? Sin eso no cabe nada más allá de lo ya conocido. Yo creo que además la cosa es más grave, por lo que tú dices, porque en el tema del amor, vamos, yo al menos lo vivo así, es sesiones que tú estás haciendo de tu soberanía personal realmente, es más difícil todavía porque se consideran prueba de amor. O sea, pero yo tengo ese derecho de en un momento dado irrumpir, irrumpo en tu vida y marco un poco mi terreno en el sentido de ejerzo mi derecho a aparecer ahí, ¿no? Aunque tú estés X tiempo con otras personas y esa persona lo sepa, ¿no? Pero tiene el derecho. Creo que es más problemático todavía quitarlo si no lo piensas, porque esa irrupción en tu intimidad encima se considera amor. Con lo cual, fortalece todavía más el vínculo. Y si no lo piensas, se puede caer en eso también, ¿no? Es tu cesión realmente la que está construyendo amor. Entonces es como que estamos perdidas, ¿no? De hecho, yo, bueno, le comentaba a JC, ¿no? La lectura del libro me ha servido también para volver a hacer un reajuste, porque, bueno, sin querer, pues te va impregnando todo, ¿no? Y cada vez que yo vuelvo a estos temas, pues vuelvo a ver cosas y vuelvo a tener que reajustar y vuelvo a, ¿no?, a tener que calibrar otra vez porque, bueno, hay una inercia muy grande y hay una presión muy grande y es fácil caer en, bueno, en cosas en las que después no encajas, ¿no? Pero, bueno, es interesante y también por ahí para mí ha sido muy importante leer este libro, ¿no? Yo el otro día tuve una experiencia así muy bonita porque me di cuenta de que era como en positivo, ¿no? O sea, todas conocemos otros libros que ha habido más interpretables como guías de cómo llevar esto que se supone que es el horror y tú resulta que también dices, no, pues si tan horror es, ¿por qué te metes? Pero bueno, sí, cómo aprender a gestionar los celos allí hasta dándole golpes a una pared, bueno, estas cosas las hemos leído todas para desahogarte, ¿no? O sea, esas guías de qué hacer en esos momentos y parece que es que te tienes que ir a ese tipo de recetarios, ¿no? De cómo se lleva, cómo se gestiona, cómo se trabaja, tal. Pues a mí me gusta con tu libro, que tuve una experiencia el otro día que le dije a una amiga que digo, me estoy empezando a asustar y todo, porque tuve una cuestión que yo quería ajustar en mi cabeza de malestar relacionado con un vínculo y tal, a ver, me estaba yo como perdiendo un poco, estaba empezando a sentir cosas que no me gustaban y tal, en mí, o no, que no sabía ubicar, entonces me cojo el libro de Juan Carlos, ¿no? Y a esta amiga le dije luego, digo, ha sido como esto de coger la Biblia y decir versículo tal, ¿no? Tan así, ¿no? Esto de, este libro me va a dar la solución. Pero porque no es la solución de cómo gestionar ese problema, sino yo lo que quería es que me recordaras, ¿no? Que me recordaras por qué estoy en esto. O sea, y ahí voy, ¿no? Y tiene que ver con la parte de los apoyos. Yo quería volver a escuchar palabras y leerlas. Palabras como compañerismo, apoyo mutuo, respeto. O sea, quería verlo todo ahí y decir, vale, es esto. Y colocándome ahí, solo colocándome ahí y queriendo ir hacia eso, el nudo se deshace también, porque te recuerda un poco en positivo por qué estás en estas cosas, ¿no? Y no desde la perspectiva de cómo se gestiona esto y meterme ahí la conversión, como sea. O sea, es como para mí el camino contrario, es repetirme en bonito por qué yo quiero establecer vínculos así, escuchando a veces palabras que son como claves, ¿no? Y dices, vale, estoy aquí, esto ya me lo puedo gestionar mejor y por eso lo de alivio, también lo decía, ¿no? Pero me dio risa lo de cogerme el libro
así como buscar rápidamente el capítulo tal, versículo cual, a ver qué soluciones me da la parábola esta. Y bueno, está claro que es una exageración, pero sí, me parece bonito que nos recreemos más, que alimentemos más esas cosas en positivo, que no esto de cómo quitarme emociones negativas, ¿no? Y me gusta mucho el apartado, los apartados en los que trabajas el tema del compromiso responsable, ¿no? Porque al final es un poco, resume todo lo que hemos dicho, ¿no? En positivo, le pone nombre a algo que hemos dicho todo esto, ¿no? De huir de lo fluido y comprometernos, pero ¿a qué? Y en mi práctica, yo creo que la práctica de todas, es algo básico el tema de los acuerdos, pactos y compromisos sin límites, ¿no? Y a mí es una cosa que en algunos aspectos me ha costado un poco del libro, incluso me ha costado en el sentido de darle yo, ponerme yo misma ejemplos, ¿no? Vale, entonces esto sería un pacto dentro de lo que estamos hablando, en este pacto estoy queriendo meterme en la soberanía de otra persona, o sea, me cuesta, pero me gusta, el ejercicio ese me gusta y me he dado cuenta de que esas son las prácticas que yo quiero hacer, por lo que comentábamos antes, ¿no? No desde el punto de vista de prohibírmelas, o sea, esto es un pacto que no debo hacer porque la anarquía relacional me lo prohíbe, no, para nada, no es eso, pero que yo sepa lo que estoy haciendo. O sea, entonces a mí me ha gustado mucho y de hecho me gusta tantísimo esto que lo tengo lleno de rayajos, de esta parte me parece maravillosa. Y en la página 92, por ejemplo, cuando dices, en este esquema cabe cualquier compromiso voluntario, es decir, que parta de la voluntad propia, que no presuponga autoridad, pero no los pactos o consensos en términos de renuncia a supuestos derechos sobre las demás personas. Te permito que hagas tal cosa o te permito que hagas tales cosas con tales personas concretas. Que en este contexto es una falsa transacción, puesto que las prerrogativas de autoridad no son aceptables. Entonces, yo me lo vuelvo a plantear esto no como una normatividad, que si no nos ponemos unas obligaciones también tremendas de decir, ahora tengo que ir con unos pies de plomo y me voy a sentir culpable. Cada vez que se me ocurra por mi cabeza decirle a una persona, oye, y sí, tal, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos en el otro extremo, ¿no? Lo que decíamos de intentar que esto no sea una normatividad más, por favor. Pero que este sea el marco y el objetivo y la utopía, me parece lo guay, ¿no? Luego tú llegas donde llegas, porque luego en el día a día esto no se trata de conseguir ningún premio. Pero alimentar esto, mucho más que lo otro, y poner el foco en esto me parece genial. Y esto que dices, hereda del pensamiento hegemónico la idea de autoridad y no resulta extraño que alguien pretenda negociar y acordar qué puede o no puede hacer otra persona en su intimidad personal. O sea, asumir que es que venimos educadas así y es normal que esto lo hagamos. Entonces, no castigarnos, ¿no? Darnos un poquito de pomadita con esto. Me parece básico el concepto de compromiso responsable aplicado a esto en la página 243, cuando he planteado la idea de compromiso voluntario, consentir responsable como esto es para mí lo básico, ¿no? Elemento regulador del efecto de amplificación que las nociones abstractas de derechos y libertad, entendidas desde el individualismo liberal, producen en las situaciones de poder y desigualdad. O sea, aquí está la clave de lo que decimos antes, con el rechazo a esta gente que aparece con su libertad, tienes que sacarle brillos a la libertad del otro, ¿no? Dices, no, ¿cómo regulamos esa amplificación de la libertad que muchos se toman, ¿no? Pues con este compromiso responsable, ¿qué regularía eso? Con eso no estamos diciendo, no estamos utilizando el concepto de compromiso entendido como socialmente a veces se entiende, ¿no? Con compromiso, me comprometo ya a cogerme el pack entero y me caso, ¿no? Ese tipo de compromiso, pero sí que ese tipo de compromiso responsable, compañero, bla, 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 regule lo otro, sería un poco la clave. Y por eso aquí lo de las palabras que decía que para mí son como un bálsamo leer, ¿no? Compañerismo, equidad, renuncia a posiciones de autoridad, chantajes y victimismos. Yo solo con esto, o sea, esta frase de compañerismo, equidad, renuncia a posiciones de autoridad, chantajes y victimismos, yo me curo de muchas cosas. En el sentido de gestiono, si tanto que hablamos de gestionar, yo con esto, estas palabras clave para mí me abren, me dan como si fuera un solado, ¿no? Me dan recordarlas, me ayuda a situarme en hacia dónde yo quiero ir con todo esto, ¿no? Y lo importante de todo este capítulo para mí es la diferencia, o me gusta mucho cuando pactas, porque a veces el acuerdo y el pacto está sobrevalorado en este tipo de relaciones, eso lo sabemos, ¿no? Cualquier cosa eso se pacta y entonces ya si tú lo pactas esto está bien, no. O
sea, ¿qué es un pacto y en qué te estás metiendo, ¿no? Y me gusta mucho la diferencia que haces entre acuerdo y compromiso responsable en la 244, cuando hablas que el acuerdo lleva asociado una sanción y se incumple, ¿vale? Que eso es básico, y además me gusta mucho la categorización que haces, que incluso esa respuesta puede ser pasivo-agresiva, de dignidad o de amenaza, así como con ejemplos, ¿no? Y es que es tal cual. ¿Vale? Cuando dices... Es en la Pasiva 244. 5, hablas, cuando dices el modelo basado en el acuerdo, el intercambio y la transacción, a menudo desemboca en sensaciones de culpa y demostraciones de victimismo. Claro, si hemos acordado X, si no lo cumples, tal. ¿Eh? Y esas tres maneras en las que incluso te permites como desglosar, que me parece maravilloso, ¿no? El estilo pasivo-agresivo podría ser esto de puedes hacer lo que quieras, pero entonces no volverás a verme. O sea, haz lo que quieras, sí, pero esto eso se hace en el día a día de una manera alucinante. O bien de dignidad, si lo haces es porque no me valoras, o bien de amenaza, tú verás lo que haces. Pues con este tipo de cosas que parecen inofensivas, es como normalmente se viven las relaciones, ¿no? Entonces es tremendo, estás todo el rato haciendo pagar. Todo el rato haciendo pagar, salirte de un acuerdo. Entonces me da lo mismo que ese acuerdo sea impuesto por la sociedad o impuesto por nosotros. Si al final el castigo es este, no se trataría de no buscar acuerdos con castigo, ¿no? Que llevan incorporado el castigo. Y eso me parece súper importante. Muy bien. Bueno, pues nada, entonces nos despediríamos ahí. Muy bien. Muchas gracias a todo el mundo que nos vea y a ver si próximamente continuamos. Muy bien. Chao. Chao. Bueno. Adiós.